Muy buenas tardes. Por favor, a ver si por el chat me pueden indicar si si se me escucha bien por el chat o con audio. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, sí se la escucha. Ya, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes con todos. Entiendo que también se puede ver bien mi pantalla. Vamos a empezar entonces nuestra última sesión sobre la formulación de este negocio en el marco de Procompite. Esta última oportunidad nos vamos a centrar en lo que es ya la evaluación del plan de negocios. Vamos a terminar de ver un par de aspectos relevantes sobre la formulación, que es la estructuración del presupuesto final. Y ahí habíamos dicho que tenemos que explicarles un aspecto que es considerado dentro de la propuesta de desarrollo de la estructura de Procompite, que es el cálculo del capital de trabajo, ¿no? Luego de eso vamos a seguir avanzando con el resto de la evaluación hasta la obtención de los indicadores de rentabilidad. Bien. En el punto 10.4 tenemos el financiamiento de la inversión, donde uno de los primeros elementos que tenemos que considerar es el capital de trabajo. En muchas de las propuestas de plan de negocios en general, ya esto les va a servir a ustedes para otros esquemas de planes de negocio también. El interesado en implementar el plan, la propuesta, no va a tener disposición de capital de trabajo en el primer periodo de producción, o un poco más incluso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender esto? El periodo de producción es el momento o el tiempo que transcurre desde el inicio de la primera actividad, desde el primer proceso de producción, ¿no? Concluye ese proceso de producción, digamos, si es textiles, si es polos, ¿no? Será pues acá, digamos, una semana, ¿ya? Una semana. Y de ahí sigue un periodo de tiempo adicional, que es el de colocación. Esta es la producción. Y esta es la colocación en el mercado. Va a seguir un periodo más de tiempo que puede ser entre unos días, una semana. Pongámosle acá unos 3 días nada más, ¿ya? Acá una semana que es igual a 7 días. Y de ahí pasa todavía un periodo más adicional en el cual se efectúa la cancelación o el pago del producto. ¿No? Que acá podría ser 7 días más. ¿Ya? Este periodo de producción, en este periodo, el dueño del plan de negocio, el dueño de la empresa, no va a tener ningún tipo de ingresos. Todo van a ser egresos en materia prima. Acá tenemos en materiales, tenemos en mano de obra, tenemos en equipos, etcétera. Una serie de gastos o de egresos en este proceso de producción que una vez que concluye va a reiniciarse en el nuevo proceso de producción, porque acá habrá otro proceso de producción, ¿no? Y así. Y recién a las 14, 17 días va a tener ingresos del pago de estos polos, ¿no? En este ejemplo. Ahí a los 17 días recién va a tener ingresos, pero en este periodo de tiempo de 17 días, esta persona sí o sí ha requerido cubrir una serie de gastos. No ha podido desprenderse de esa responsabilidad
ni tampoco la ha podido trasladar a un periodo posterior. Por ejemplo, decíamos que acá en esta producción de polos tiene, vamos a decir, del día 1 al día 7 tiene producción de polos. Acá va a necesitar la materia prima, la tela, mano de obra, equipos, etcétera, ¿no? En estos 7 días. Culminado ese ciclo de producción, va a iniciar un nuevo ciclo de producción, donde va a necesitar más de esto, no solamente acá, también lo va a necesitar acá. Acá tenemos 14 días, estamos considerando que recién al 17º día vamos a tener ingresos. Va a iniciarse un tercer ciclo de producción de unos 7 días más, y más o menos a la mitad, 14, 17, por acá, recién va a tener ingresos a partir de este punto. Más o menos acá. Pero en este otro momento también ha requerido más financiamiento. Acá tiene 7 días, acá tiene 7 días, acá hay 3 días, habíamos dicho, acá hay 4 días, ¿no? Todo este periodo de tiempo, esta empresa o esta propuesta de inversión, todo este periodo de tiempo, ha requerido el financiamiento de un monto de dinero para poder llevar adelante cada uno de los procesos productivos. Y a esto se va a denominar como capital de trabajo en cualquier propuesta de plan de negocio. En esta de Procompite, lo mismo. Pero como se puede ver, este capital de trabajo va a ser necesario solo o principalmente en en estos primeros periodos, ¿no? Hasta que se inicie el periodo de ingresos propios. Ahí ya no va a ser requerido en la misma dimensión, va a ser requerido todavía, porque acá con este primer monto de ingreso, ¿no? Va a cubrir parte de estos gastos o va a ir devolviendo parte del capital de trabajo, pero todavía va a seguir necesitando. Sin embargo, ya una vez que se empieza a recibir ingresos, ya esta necesidad de capital de trabajo va a ir disminuyendo periodo tras periodo. Y en el caso de Procompite, nos da la posibilidad de calcular este periodo en el cual se va a requerir el capital de trabajo, incluido los periodos posteriores, donde el requerimiento va a ser algo menor. Esto lo encuentran ustedes en el 10.4 y dentro de la hoja Excel que se les ha compartido está en acá, capital de trabajo. En la hoja que dice capital de trabajo, ahí van a ubicar ustedes este esquema. ¿En qué consiste? En que van a estimar los valores, los montos necesarios a ser cubiertos por una inyección de capital temporal nada más. No es una inyección de capital de un gran periodo de tiempo, ¿ya? Sino es muy, muy puntual. Van a estimar los costos de ese proceso, de ese ciclo de producción, ¿ya? Por lo general, va a ser el total del costo de producción. Este mismo costo de producción que hemos obtenido acá, en estos cuadros, ¿no? En estos cuadritos, acá, este de acá que está en costos totales, ese vamos a trasladarlo a este punto. ¿Cuánto estamos necesitando? Y luego vamos a calcular el ciclo de conversión en efectivo. Este ciclo de conversión en efectivo es el que les estaba explicando, ¿no? ¿Qué periodo de tiempo va a ser necesario esperar desde que se inicie el primer ciclo de producción hasta el primer ingreso proveniente de las ventas propias, ¿no? Del producto? Y para el cálculo de este indicador o este factor de corrección que es el periodo de desfase, ustedes van a estimar en primer lugar
el ciclo de producción, cuántos días, ¿ya? Esto está puesto en días, comprende ese ciclo de producción. Pueden ser algunos días, como en el ejemplo del polo, pueden ser muchos días, como en un cultivo, ¿ya? Después de eso van a considerar el ciclo de cobranza, ¿no? ¿Cuántos días de cobranza? Es decir, desde que terminas tu producción, lo trasladas al mercado hasta que el mercado o ese comprador te cancele a ti por el producto, ¿qué periodo de tiempo pasa? En este caso, por ejemplo, el ciclo de producción era de 30 días, ¿no? Entonces se considera ese valor, ese monto. El ciclo de cobranza es el periodo de días que va a pasar desde que tú le entregas el producto al comprador hasta el momento en el que éste te cancela. En este caso, en este ejemplo, era sobre la colocación de un producto en el mercado internacional. Entonces ahí el periodo de pago era de 60 días, ¿no? 2 meses. Se coloca ese producto acá. Perdón, este no es etiquetas. Acá vamos a poner el ciclo de producción y acá vamos a considerar el ciclo de cobranza. ¿Cuántos días? Luego, estos dos se tienen que sumar, el ciclo de producción más el ciclo de cobranza, porque se entiende que en todo este periodo de tiempo de 90 días no estás tú recibiendo ingresos. Ahora, ahí en este esquema de Procompite nos consideran que también en algunos casos vamos a encontrar que algunos de los proveedores, de nuestros proveedores, ya no de los proveedores de los compradores, etcétera, sino de nosotros, nos van a otorgar o nos van a generar a favor nuestro alguno o algunos insumos, ¿no? De la producción a modo de crédito, ¿ya? Se entiende que ese periodo de crédito que nos están otorgando se debe de descontar del periodo del subtotal de días que va desde el ciclo de la producción hasta el ciclo de cobranza, ¿no? En este ejemplo, lo vamos a ampliar un poquito más para que lo puedan ver mejor ustedes, está en la hojita de cálculo que se les ha compartido ya. Este número de días de crédito es de 45. Entonces, considerando eso, se va a estimar el número de días netos a beneficiar, que es 45 días únicamente, ¿no? Ya no es 90 días, sino es 45, porque hay 45 días que nuestros proveedores nos están dando de plazo también, o de crédito, ¿no? Eso no siempre va a ser así, ¿ya? Si en el caso de ustedes, de sus propuestas de plan de negocio, no existe esto, no lo consideran, ¿no? Acá será un 0, entonces. Y como ven, este número de días a financiar sigue siendo 90. Y de ahí nos va a estimar el número, el periodo de desfase, a modo de un valor porcentual o también un valor fraccional, si desea, ¿no? Y con este valor que hemos estimado, que en este ejemplo es de 1.25, ¿ya? Vamos a proceder a volver a calcular estos montos del costo de producción inicial, todos estos. Estos de acá los vamos a multiplicar con este factor, ¿no? Vamos a ir multiplicándolo y vamos a ir obteniendo estos subtotales. ¿Ya? Vamos a ir obteniendo estos subtotales. Sumamos eso y tenemos un capital de trabajo inicial equivalente a 87.753.75 soles. ¿Es lo que se requiere financiar o es el monto de dinero que se va a requerir
apalancar de alguna otra fuente de financiamiento para poder llevar adelante la propuesta del plan de negocio. Sin este monto, sin poder cubrir este monto, no se va a poder llevar adelante el proceso o la implementación del plan de negocios, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Que son los más álgidos porque ahí no se va a tener ingresos, como estábamos diciendo. Ahora bien, en la propuesta metodológica de Procompite, se considera que este monto de capital de trabajo tiene que ser articulado a través del apoyo, la participación de otra entidad. No puede cargarse este monto al presupuesto de Procompite, por si acaso, tiene que ser de otro origen. Entonces ahí ustedes tienen que considerar un préstamo de terceros, de otra persona o de alguna otra entidad. ¿Ya? En algunos casos también es pertinente que ese monto lo puedan apalancar ustedes o de alguna otra entidad o simplemente de, ¿cómo se denomina esto? De agrobanco en algunos casos, ¿no? Ya esto, pero está supeditado a la capacidad y a la propuesta estratégica que vayan a desarrollar. Ahora bien, este capital de trabajo no necesariamente va a ser en un único momento, como les decía. Puede ser necesario requerirse en otros momentos más. El esquema de Procompite les va a permitir considerar esa necesidad en algún otro momento más, ¿no? Pero ya ustedes lo van ajustando en función a los cálculos reales que vayan a ir obteniendo. En este caso, por ejemplo, dice que se está considerando un incremento del 5% en la producción hasta el 5º año. Pero este 5% de incremento de la producción no va a poder, o se considera que no va a poder ser cubierto por los ingresos propios. Entonces, se va a requerir en cada uno de estos años la generación o el obtener otro monto de capital de trabajo, pero ya referido únicamente a este 0.5%, ¿no? Entonces acá lo que se está teniendo es que a este monto de 36,000 que se había calculado inicialmente se le multiplica por 0.5, 1.800 y es lo que se va a requerir, ¿no? Son montos ya más bajos, obviamente. No siempre se va a necesitar, ¿no? Este modelo que estamos trabajando corresponde a un plan de negocios de colocación de un procesado, ¿no? Por lo tanto, se considera que iba a haber un incremento de la producción, pero en algunos casos, sobre todo a nivel de beneficiarios de la categoría A, ¿no? Ellos no van a tener la posibilidad de incrementar sus áreas de producción o esta va a ser muy baja. Entonces, en algunos no va a ser necesario considerar la estimación del capital de trabajo en los subsiguientes años, ¿no? Este monto de capital de trabajo, si lo consideran, ¿no? No se olviden, tienen que solicitarlo de alguna otra entidad. No pueden cargarlo a la propuesta de cofinanciamiento de Procompite. Y si lo cargan a otra entidad, van a tener que acá. Van a tener ustedes que considerar este cuadro del servicio de deuda, ¿no? Porque van a adquirir o van a recurrir a un monto aún de préstamo. Por lo tanto, ese monto de préstamo, si es de una entidad, va a imponerles una tasa de interés y que se tiene que pagar de forma mensual, etc. Entonces ya ahí consideran esta hojita. Pero esto es importante, ¿ya? En algunos casos va a ser necesario, en otros no lo va a hacer. Si consideran ustedes que es importante, que es necesario, que se tiene que conseguir ese presupuesto, sobre todo en algunos casos, ¿no? Donde el personal o
ciertos insumos va a requerirse ser cancelados en cortos periodos de tiempo, ahí lo van a considerar. Eso, ¿no? Luego ya se procede a hacer el estructuramiento del financiamiento. Esta estructuración o estructuramiento del financiamiento viene a ser la distribución porcentual de los aportes, ya, de tanto de Procopite como de la organización, considerando ya algunos otros elementos, por si acaso. En el esquema de Procompite, ya, esto es específico para Procompite, aparte de la inversión fija, que ya hemos estimado, que hemos visto la semana pasada, está este rubro de capital de trabajo. Luego hay un rubro que es de gastos generales, que no aparece en otros esquemas. Por ejemplo, en el esquema de agroideas o en el esquema de avanzar, no aparecen gastos generales, por si acaso. ¿Ya? Acá sí. Y es un porcentaje tope del 5% de la inversión fija, es decir, de este total. De este de acá. Es el 5%, es este de acá. ¿No? Luego hay unos gastos de supervisión que también tienen que considerarlo ustedes, que es el 3% igualmente de este monto de inversión fija. Y ahí recién ustedes van a poder estimar el total de la inversión. En este caso es 918,000 soles, ¿no? Y acá, como ustedes recordarán, era 50%, ¿no? De Procompite y el otro 50% de la organización. Pero esos eran los montos mínimos que tenía que aportar la organización. ¿Puede aportar más? Sí. Puede aportar 51, 52, 60, 70%, etcétera. Eso ya depende de la capacidad de la organización. Pero jamás se va a aceptar que la organización pueda participar con un importe menor a ese porcentaje que ya se ha definido. Eso sí van a tener bastante cuidado, ¿ya? No hay problema que el aporte de Procompite sea menor al monto mínimo que se les ha indicado, ¿no? Ahí no hay problema. Donde va a suceder el problema es cuando el aporte mínimo de la organización es inferior al aceptado o al planteado en los lineamientos generales de Procompite. Una vez más, acá se va a considerar este rubro de gastos generales y de gastos de supervisión, ¿no? Si ustedes tienen experiencia con proyectos de inversión pública, acá en este punto tiene una cierta similitud, ¿no? En proyectos de inversión pública se trabaja también considerando lo que son gastos generales, gastos de supervisión, ¿ya? Se hace la distribución porcentual, acá no se olviden ustedes que se tiene que considerar un aporte en efectivo también, ¿ya? Ese aporte en efectivo tiene un tope mínimo, habíamos visto, y se tiene que cumplir. Ese aporte en efectivo está acá. Este es el efectivo, que está dentro del rango, está en 26%. Este está en 23%. Este es el no valorizable o el no cuantificable, no monetizable, ¿ya? Es decir, mano de obra, terreno, algunos bienes, etcétera, ¿no? Y el otro es el efectivo. Siempre tiene que ir los dos. ¿Qué más a este respecto? A ver. Y se proceden a hacer el cálculo de los porcentajes respectivos, ¿no? Para verificar que todo esté dentro de los lineamientos del Procompite.
Entonces, hay que tener presente que en el aporte de la organización hay un monto valorizable y hay un monto en efectivo, ¿no? Y tiene que cumplirse. El aporte de cada uno de ellos siempre tiene que estar sobre el mínimo autorizado o considerado por el Estado. Eso está acá en financiamiento. Acá está ese cuadrito, ¿no? Para que ustedes vayan verificando. Antes que me olvide, acá van a tener cuidado. Los gastos generales, gastos de supervisión, la recomendación es que lo consideren como parte o conjunto de gastos que van a ser cubiertos con el aporte de los productores, ¿no? De la organización. Porque estos se van a requerir de forma gradual. Como saben ustedes, los gastos generales, donde están movilidades del personal técnico, de los encargados de la implementación, etcétera, se desarrollan de forma mensualizada, ¿no? Es casi constante a lo largo del periodo de ejecución. En ese sentido, les va a brindar a ustedes una buena oportunidad de ir aportando, ¿no? De forma paulatina, sin que en un determinado momento tengan que verse ante una situación de un esfuerzo extraordinario para poder cumplir un monto alto también, ¿no? ¿Qué sucedería si, digamos, parte de esta contrapartida, ya, la consideramos en esto de obras civiles, ¿no? Y acá ponemos, digamos, que parte de 370,000 lo tenga que poner, ¿no? Así sea 100,000, ¿no? La obra civil, la obra de ingeniería se va a realizar en un cortísimo periodo de tiempo, 2 meses, 3 meses, nada más. En ese periodo de tiempo, los beneficiarios tendrían sí o sí que aportar el monto en efectivo que se ha indicado, ¿no? 100,000 o algo más, algo menos, que se considera es un monto bastante fuerte. En cambio, si consideran ustedes en este aporte en efectivo el rubro de gastos generales, gastos de supervisión, estos se van a este monto que está acá estimado en 38,000, en 23,000, que sumados son 50, 65,000. Ya, pongámosle que es 60,000, ¿no? Y vamos a distribuirlo a lo largo de 12 meses, ¿no? Del mes 1 al mes número 12. Si 60,000 lo dividimos entre los 12, tenemos que en cada periodo, ¿no? En el mes 1, en el mes 2, mes 3, etcétera, en cada uno de ellos se va a requerir 5,000 soles. En cambio, si ustedes trasladan este aporte en efectivo a uno de estos rubros, adquisición de maquinaria, o aporte para la construcción de la infraestructura, lo que sea, eso lo vas a tener que cubrir en este periodo de tiempo, nada más, en los 3 primeros meses. Quiere decir que en el mejor de los casos será 20,000, 20,000, 20,000 en el mes 1, 2 y 3. Y si no, en el mes 1 será pues 20,000. Y en el mes 2, que debe de estar avanzado al 80, 90% de la infraestructura, serán los restantes 40,000. Y es un poquito más pesado, más preocupante para los productores, para los miembros de la organización, el poder generar ese monto, ¿ya? Entonces, esa es una recomendación también para que ustedes no enfrenten esta dificultad. Recuerden que finalmente el plan de negocios que ustedes planteen, aun cuando ya haya sido aprobado, va a estar bajo supervisión. Acá está. Ahí lo que se va a ver es que se estén cumpliendo el proceso de implementación, que también responda a la realidad, si no van a haber ahí algunos cuestionamientos. Se procede a indicar cuál es la estructura consolidada final de la inversión. Acá ya no es la estructura disgregada por fuentes de participación, si es en aporte, en bien valorizable, en efectivo, nada. Acá simplemente se colocan los montos totales. Eso en esta hojita está acá, ¿no? Está en este rubro.
Igualmente, si ustedes se dan cuenta, acá donde está gastos generales, dice 5%, ¿no? Y nos multiplica el valor de la inversión fija por 0.05. Los gastos generales y los gastos de supervisión son en función, son porcentajes del costo de inversión fija. ¿Ya? Van a tener cuidado acá, no es del subtotal, no es del total de inversión fija más inversión en, perdón, es inversión fija, es la suma de la inversión fija tangible más la inversión fija intangible. No es solamente la inversión fija intangible, ¿no? Si ustedes tienen, si han desarrollado, han formulado proyectos de inversión pública en el marco de InvierteP, se estarán dando cuenta que estos dos rubros, ¿no? Para el caso específico de estos planes de negocio, estos dos vienen a constituirse en un símil de lo que denominamos costos directos, ¿no? En proyectos de inversión pública. Son los costos directos. Y de ahí ya se calcula los gastos generales, los gastos de supervisión en proyectos de inversión pública. Algo similar se considera acá. Compite, haciendo un corto acá, para aclararles algunas dudas que puedan tener ustedes, tiene una característica. Es una propuesta de inversión, ¿ya? Intermedia entre lo que es un plan de negocio, como lo puede, como lo propone y lo desarrolla Agroideas, y los proyectos de inversión pública. Es un mix, es un punto intermedio, ¿no? Como que es el paso de lo puntual de plan de negocios a lo ampliado, a lo genérico, en cuanto a beneficiarios de los proyectos de inversión pública. Por eso es que tiene estas características, estas particularidades, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? El cofinanciamiento. Ya. Y ahí ya viene todo lo que es el flujo de caja, ¿no? Acá van a tener cuidado ustedes en este punto, ¿ya? Ya en la parte 10.5, cuando se habla de los estados financieros de la propuesta, en el caso específico de Procompite, ahí van a encontrar ustedes una cierta, no confusión, sino el orden está invertido en estos dos esquemas, ¿no? Primero van a encontrar ustedes el flujo de caja económico y después el estado de ganancias y pérdidas. Lo correcto acá es que el estado de ganancias y pérdidas esté reportado antes del flujo. ¿Por qué? Porque el estado de ganancias y pérdidas es la representación numérica de los márgenes de utilidad obtenidos de la inversión, en este caso del plan de negocios, pero de forma individualizada año por año. Esa es la característica de los estados de ganancias. Te indica cuánto se ha ganado o se ha perdido en el año 1, en el año 2, 3, 4 y 5, pero de forma independiente, donde este valor que estás obteniendo acá no tiene nada que ver con este valor, ni con con ninguno, y viceversa. El valor de utilidad neta obtenido en el año 4 no tiene ningún tipo de relación con el año 1, 2, 3 ni el 5. Son independientes. Digamos que vienen a hacer análisis un símil, aunque no es exacto, análisis del flujo de caja independiente uno del otro, donde el negocio no existió antes y no va a existir después. Esa es la característica de los estados de ganancias y pérdidas. Y lo que te ofrece es exactamente eso, ¿no? Los niveles de utilidad o de rentabilidad que tú vas a obtener de tu negocio de forma individualizada y
sin ningún tipo de beneficios o montos acumulativos. Eso es distinto en el flujo de caja económico, financiero, etc. En el flujo de caja, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el traslado de todo un conjunto, de toda una masa, de todo un cuerpo, es decir, de todo esto que está en el año cero, este resultado se traslada también a este, y luego a este y así, ¿no? Entonces, acá se va generando un efecto de ingresos, de gastos, etcétera, acumulativos. En estado de ganancias y pérdidas, como ustedes ven, no hay ese acumulo, no se están acumulando, uno no le está aportando al siguiente. En cambio, en flujo de caja sí. En el flujo de caja hay un aporte acumulativo. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, en este primer número está en forma negativa, por eso está entre paréntesis, ¿ya? A esto le vas a restar este monto y le vas a sumar esto. Y te queda 552,000. A este le restas el servicio de deuda, este es de la deuda que se había contraído, ¿ya? Le sumas el escudo fiscal y obtienes un nuevo monto y así. Y al año 5, como ustedes pueden ver, la utilidad neta es de 1,158,000, que es distinto a la utilidad neta de los estados de ganancias. Es 1,070,000. Este dato jamás va a poder ser igual, por si acaso, no se vayan a equivocar, no vayan a buscar igualarlo a la fuerza o plantear una modificatoria sustancial a la fórmula para que se acerque, no, tiene que ser distinto, porque acá estamos viendo los resultados anualizados, pero de forma individual. Y en el flujo de caja estamos viendo los resultados anualizados, pero de forma acumulativa, ¿ya? Ahora, en el esquema de la hoja Excel, ya a partir de la estructura de inversión, ya todo lo que corresponde a estados de ganancias y pérdidas, ya es de desarrollo automático, ¿no? El mismo Excel lo ejecuta, es solamente hay acá que hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y nada más, en algunos casos. El resto es sencillo. Este es ya muy técnico, muy repetitivo, ¿no? Acá ya no se tiene que hacer ningún tipo de estimación, de cálculo, nada. Acá solamente se trasladan datos y estos se suman y se restan y se van obteniendo las utilidades finales, las utilidades necesarias. ¿Ya? En el caso de Procompite, les permite a ustedes generar el estado de resultados sin financiamiento bancario y con financiamiento bancario, ¿no? Esto para ver las diferencias entre formar parte del sistema bancario, etcétera, o cómo se llevaría adelante el desarrollo de la inversión si es que se adquiere un servicio de préstamo, ¿no? De una entidad financiera, etcétera. Como ustedes verán, acá el monto que se ha estimado es de, vamos a reducir un poquito esto, ya. En una situación sin financiamiento bancario, la utilidad neta del último año es de 1,074,000 soles y de 1,070,000 soles si es que se solicita o se requiere un financiamiento bancario. Como se puede ver, la diferencia es de 4,000 soles, un poco más, 4,000 y tantos soles, 4,014 soles creo, que no es sustancial, ¿no? Entonces, esto les permite también a ustedes decidir entre tomar los servicios bancarios de alguna entidad para apalancar un monto de préstamo como capital de trabajo o simplemente no hacerlo, ¿no? Luego tienen el cálculo del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio, ya sabemos todos, viene a ser la expresión de la cantidad mínima que se tiene que colocar en el mercado del producto del bien para poder cubrir nuestros costos de producción. Todo lo que se pueda colocar después ya viene a ser una colocación que va a generar márgenes de utilidad, desde la utilidad neta, ¿no? De la utilidad bruta hasta la utilidad neta. Se denomina utilidad bruta, lo hemos visto la semana pasada, aquel margen que te queda de restar al valor bruto de la producción los costos de producción, ¿no? Y ahí tienes tu utilidad bruta. Y la utilidad neta es cuando a esta utilidad bruta le restas los gastos de operación. ¿Ya? Y de ahí todavía existe la utilidad neta antes de impuestos y después de impuestos, etc. En el caso de Procompite, no nos pide el punto de equilibrio del producto en el año 1 o en el año 2, sino nos pide expresar el punto de equilibrio del producto a lo largo del periodo de inversión, es decir, a lo largo del periodo de vigencia del plan de negocios, es decir, a lo largo de los 5 años. Las fórmulas están acá en la PPT. Estas son las fórmulas para estimar el punto de equilibrio, tanto en unidades como en ventas o en valor o ventas es lo mismo, volumen en unidades es lo mismo, ¿no? En la hoja anterior que se les pasó de costos de producción, estaba considerado algunos otros ejemplos, ¿no? Para de punto de equilibrio, en específico para ciclos de producción individualizados, para un solo ciclo de producción. En este caso, en Procompite, en esta misma hojita de estado de ganancia y pérdida, está la hoja de punto de equilibrio, ¿ya? Y ahí lo que tenemos es el desarrollo de la estructura de gastos, ¿no? Tanto de los costos fijos, costos variables, costos totales, y la estimación del punto de equilibrio, tanto en cantidades como en ventas. Y luego tenemos en la parte inferior la esquematización gráfica. La esquematización gráfica te va a permitir alcanzar información rápida y visual, ¿no? De fácil comprensión para que el evaluador o cualquier persona que esté viendo, revisando el plan de negocios pueda comprender rápidamente en qué año o en qué momento del periodo de inversión o del periodo de ejecución del plan de negocios se va a alcanzar cubrir los costos de producción. En este caso específico nos indica que esto se va a obtener al año 1. Acá. Ahí está el punto de equilibrio, está casito. Ese es el punto de equilibrio. Se puede expresar, o en Procompite nos piden que se exprese únicamente en cantidades o en soles. También se puede expresar en porcentaje, ¿ya? Se puede expresar también en porcentaje. Una forma bien fácil que ustedes pueden utilizar para determinar si el punto de equilibrio está bien estructurado es multiplicando el punto de equilibrio en cantidades que se ha obtenido, ¿no? Por el precio de venta. Y lo que les tiene que dar es un valor de 0, ¿no? Perdón, les tiene que dar un valor igual al de costos de producción totales. Lo restan y les tiene que dar un valor de 0. En la hojita que se les ha compartido la semana pasada, antepasada ya, en esta de presupuestos y costos de producción, está esto. Acá está la prueba más sencilla para verificar que tu costo de producción haya sido bien calculada, ¿no? O perdón, tu punto de equilibrio haya sido bien calculado. Al punto de equilibrio que has obtenido, lo multiplicas simplemente por el precio de venta y te va a dar un valor igual a 0 de utilidad. No te puede dar un valor superior. ¿Ya? Acá está esa prueba, ¿eh? Utilidades, este es el margen de utilidades, y si se resta, ¿no? Del costo de producción, te tiene que dar un valor igual a 0.
Eh, Después de eso, ya en el 10.7, sí ya nos están pidiendo la evaluación de la rentabilidad, ¿no? Y acá, como todos sabemos, los indicadores para poder evaluar y determinar el nivel de rentabilidad de esta propuesta de inversión son dos indicadores principales, ¿no? El BAN y el TIR. Sobre esto ya sabemos, el BAN tiene que ser mayor a 0 siempre para que sea considerado rentable. Un BAN igual a 0 indica que hay que hacer una revisión, ¿no? Si es un BAN igual a o inferior a 0, indica que la propuesta tal como está concebida no es rentable. No es de que el negocio no es rentable, sino tal como lo estás planteando, no va a tener la rentabilidad esperada o no va a alcanzar un nivel de rentabilidad. Entonces tienes que verificar ahí tú en qué ítem, en qué parte o te has equivocado y has puesto un dato por otro, o en todo caso, los costos por lo general son muy altos, los costos o los gastos, ¿no? O la productividad o la producción es muy baja, ¿no? Por lo general están vinculados a esos aspectos cuando el BAN está muy cercano a 0 o es inferior a 0 incluso. O has cometido un error en colocar algún dato, que es lo primerito que tienen que verificar ustedes, ¿ya? Y si se dan cuenta de que no hay ningún error, que todos los datos ingresados están correctos, que en lugar de que no has cometido el error de poner 800 en lugar de 8000, etcétera, proceden a hacer una revisión, en primer lugar, de los costos o de los gastos, ¿no? Lo que les decía. Generalmente cuando se plantea un plan de negocios, aparecen nuevos profesionales necesarios, el jefe de planta, el coordinador, el asistente, el de apoyo, etcétera. Cada uno de ellos va a ser, en el mejor de los casos, contratado al menos durante el ciclo de producción. ¿Ya? Y en el peor de los casos va a ser contratado de manera permanente a lo largo del año. Entonces ahí ustedes tienen que revisar si es pertinente contratarlo para todo el año o se puede contratar únicamente por un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a remitirnos acá donde está administrativos, remuneración acá. Por ejemplo, acá en la hojita de remuneración, que van a ser costos, gastos de operación. Bueno, tienes acá, jefe de planta, dice, ¿no? El jefe de planta va a ser uno solo, pero va a participar los 12 meses del año. Bueno, acá tiene sentido porque es una propuesta de transformación, ¿no? Entonces ahí lo que podrías ver es ajustarle el costo unitario, el pago mensual, ¿ya? El supervisor de producción. En el caso de de un plan de negocios vinculado a la producción en campo nada más y de ahí a su colocación en el mercado, el supervisor de producción o el jefe de producción, etcétera, se requerirá que participe al menos, ¿no? Solo en el periodo que el cultivo, la crianza, la producción está en operación. Si es un cultivo, será pues los 8 meses, 7 meses, 6 meses, etcétera, ¿no? Si después de eso para porque ya no hay producción por el clima o lo que sea, simplemente ya se tiene que evaluar si es necesario mantenerlo contratado o simplemente se le recontrata en el siguiente inicio de producción. Entonces ahí se puede ajustar. En este caso, acá por ejemplo, está considerado los 24 meses porque es una planta de procesamiento, como les decía, ¿no? Pero incluso, fíjense ustedes que el jefe de planta y el supervisor de producción tienen funciones, o se asume que tendrán funciones casi similares, porque no hay otro cargo que esté directamente sujeto al jefe de planta, ¿no? El de comercialización tiene otra naturaleza. Acá podría ser, por ejemplo, la necesidad de
un supervisor o un jefe de almacén o de control de calidad, tal vez, no lo sé, ¿no? Pero tienen que tener cuidado en la distribución del presupuesto en este primer rubro de personal, que son gastos permanentes, ¿no? Acá también está el otro, el contador, ¿no? Y acá al contador se le está planteando pagar, ¿cuánto? 1.250 anual, perdón, mensual, ¿no? Obviamente se asume que ese monto se le va a pagar porque va a hacer declaraciones de renta mensuales y demás. Pero en el caso de algún plan de negocios donde no sea factible eso, ¿no? Se puede trasladar simplemente a la toma de servicios de este contador en 2 periodos, ¿no? O en uno solo y se hace un único pago. No es necesario considerarlo, tenerlo como parte del personal permanente a lo largo de todos los meses de producción, porque nos va a terminar generando costos adicionales, gastos extra, que luego van a repercutir directamente en nuestro BAN, en nuestro TIR. Lo otro que tienen que revisar si esto ya lo han ajustado, lo han regulado mejor y aún todavía no tienen el BAN que esperaban, se tienen que remitir ustedes a los costos de producción. Están bien dimensionados, tal vez le hemos puesto más mano de obra de lo que en realidad se requiere, o tal vez nos hemos excedido, eran solamente 3 aplicaciones de algún control sanitario y hemos nosotros por quererlo hacer demasiado seguro, lo que fuese, hemos considerado 5 aplicaciones o 6, qué sé yo, ¿no? Entonces acá se hace esa revisión para verificar si no hemos sobredimensionado alguno de estos rubros. Si a pesar de eso todavía no se encuentra un nivel de cierta conformidad con el BAN que se puede estar estimando, ¿ya? Ustedes van a pasar a revisar la producción. ¿Dónde está acá? ¿Lo he borrado? No. Acá. Van a pasar a revisar la producción, ¿no? Y acá tienen que prestar atención si los márgenes de producción, es decir, el rendimiento, lo has dimensionado bien. Si se puede optimizar algo más, etcétera. No es que, uy, carambas, acá yo le puse 40 y con 40 no está dando, a ver, le pongo 60 al tanteo para ver cómo resulta. Se hace una revisión sustentada, ¿no? Si se puede optimizar algo, tal vez pases de producir 500 unidades a producir 550 unidades, etcétera, ¿no? Es más o menos el proceso que ustedes van a seguir para volver a estimar el BAN y el TIR. En cuanto a la estimación propia del BAN y el TIR, acá están las fórmulas, pero ya sabemos que el Excel actualmente te ofrece la herramienta para poder calcular este dato, ¿no? De forma automática, sin la necesidad de hacer alguna operación extra, ¿no? Hay fórmulas que ya están bueno, acá está, se ha ido acá. Entonces, acá ya ustedes van a encontrar que está calculado a través de la fórmula, tanto el BAN como el TIR. ¿Cómo van a manejar esta hojita? Es en este sentido. El análisis de flujo de caja está en este primer segmento, donde es el flujo de caja económico y financiero, ¿no? Se ha considerado los dos, por lo tanto, o se ha integrado los dos, por lo tanto, se ha considerado también en la estimación del BAN económico y del BAN financiero. ¿Cuál es la diferencia entre el BAN económico y el BAN financiero? En el BAN financiero se está considerando ya el movimiento de capital o de presupuesto de efectivo
si es que se ha recurrido a algún préstamo, etc., ¿no? Solo ahí va a tener sentido calcular el BAN financiero. Y como este va a ser un dato adicional al flujo de caja económico, no, este jamás va a ser igual al BAN económico cuando hay un monto de préstamo. Si no hay monto de préstamo, sí, el monto es único, el monto de inversión o el monto del flujo de caja es el mismo. ¿Ya? No va a variar. ¿Ya? No va a variar. Acá, por ejemplo, vemos que el flujo de caja económico es 1.227.000, el flujo de caja financiero igual, ¿no? Ese no va a variar. Pero cuando hay un préstamo, ahí sí va a variar este flujo de caja económico frente al flujo de caja financiero. Y de ahí proceden ustedes a hacer el cálculo del BAN. En el esquema ya está considerado ese cálculo, la fórmula. Acá lo único que tienen que recordar ustedes es que el BAN se calcula considerando el monto actualizable de cada uno de los periodos de evaluación, ¿no? En este caso es del año 1 al año 5, es decir, el BAN se va a calcular con estos datos nada más. Pero como estamos calculando el BAN de una inversión, a este BAN le tenemos que sumar el monto de la inversión. Siempre va a ser así, ¿ya? Al BAN que se está obteniendo de estos años de evaluación, del año 1 al año 5, le vamos a sumar el monto de inversión, que como es negativo, lo va a restar. ¿Ya? Igualito en el BAN financiero. La operación es la misma. El BAN de los años de inversión, de los años de evaluación del 1 al 5, y se le suma, ¿no? El monto de inversión, que como es negativo, lo va a restar también, ¿no? Eso. El TIR ya se calcula automáticamente. Acá en el TIR sí van a considerar ustedes todo el rango de inversión desde el año 0, es decir, del año de inversión, hasta el periodo de evaluación, tanto en el TIR económico como en el TIR social, ¿no? Y con eso ya se obtiene el BAN y el TIR de nuestra propuesta. Ahora, en la hoja que ustedes tienen, en esta hoja Excel, al costadito, hay esta prueba de verificación que el BAN haya sido bien calculado. Acá son dos pruebas. Uno es a través del NOPAT, que es una estructuración algo distinta, ¿ya? Pero que te va a brindar estos mismos resultados. Te tiene que salir acá, ok. Si por alguna razón, digamos acá, veamos esto, como ven, ustedes nos sale error, ¿no? En la parte financiera, porque estamos borrando ciertos datos de la parte financiera. Si borramos acá estos datos de la parte económica, nos va a salir error también, ¿ven? Entonces, esto está más orientado para que ustedes puedan verificar. Si les sale error en estos cuadros en verde, no sé si se pone en rojo, quiere decir que alguno de los datos de este flujo, ¿no? De este flujo de acá, no ha sido bien trasladado. No es que no ha sido bien calculado, sino que no ha sido bien trasladado. Posiblemente, y por lo general lo que sucede es que acá recién en este cuadro, ustedes están empezando a redondear o han empezado a redondear o han redondeado únicamente en ingresos. Acá han redondeado, ¿no? Acá han redondeado y en costos no han redondeado. Entonces, en todo caso, acá en ingresos no han redondeado, acá no está redondeado, pero cuando ustedes trasladan ese monto, acá sí lo redondean. Por ejemplo, acá está trasladado el monto en total, pero si yo le pongo acá, igual redondear esto a un decimal, punto y coma es acá, ¿no?
me va a ir trasladando los montos. Acá no. Acá no va a tener sentido. Acá lo vamos a redondear, ¿eh? Ya ve. Si yo lo redondeo recién acá, recién en este punto, no me va a salir igual el dato porque el resto de datos lo estoy jalando sin redondearlo. ¿Ya? Acá he redondeado y en este no me está redondeando, por eso es que me va a salir ese error. Entonces, ustedes van a tener bastante cuidado si están trabajando, redondeando datos desde los primeros cálculos o recién en una hoja en específico. La recomendación siempre es que hagan los redondeos desde los primeros cálculos, desde las primeras estimaciones, ¿no? Ya luego el dato se va a ir trasladando nada más en las subsiguientes hojas. Y luego tienen esta otra forma de verificación del BAN, ya que es la misma, ya, pero a través de los BAN relativos anuales, ¿no? Es decir, se calcula el BAN, pero para cada año ya. Ya no es el BAN acumulado, sino es el BAN de cada año. Se suman luego estos montos, estos BANs que se han estimado y te tiene que salir este mismo monto, ¿no? Y la tasa del TIR se calcula a través de este método de acercamiento, ¿no? Es decir, se calcula en 5, 10, 15, así, y donde se ve que se está aproximando más a cero, se empieza a estimar con mayor detalle. Pero estos son de referencia nada más para que ustedes puedan verificar que estos datos que han obtenido acá estén bien calculados. Luego tienen los indicadores beneficio-costo y beneficio-rentabilidad o índice de rentabilidad, ¿no? Estos son indicadores que tienen una similitud a los indicadores de impacto de los proyectos de inversión pública, ¿no? El beneficio-costo, como ya sabemos, viene a ser la tasa entre la comparación entre el nivel de beneficios o la cantidad de beneficios y los costos incurridos en cada ciclo, en cada unidad de producción. Y el índice de rentabilidad es cuántas veces más obtienes tú una utilidad equivalente a tu costo de inversión, ¿no? Si es 100%, quiere decir que por cada sol que has invertido, has obtenido otro sol. Si es 256%, quiere decir que por cada sol que has invertido, has ganado, no es que has recuperado, ya has ganado 2 soles 56 más. ¿Qué quiere decir eso? Que en total has colocado en el mercado 3.56 soles, ¿no? Por cada producto, porque uno es el que has recuperado y el restante 2.56 es lo que has ganado. Básicamente eso. Y luego tenemos el análisis de sensibilidad, que se calcula de forma automática también en esta hojita, que está acá. El análisis de sensibilidad, en primer lugar, mide la susceptibilidad o la respuesta del plan ante algunas modificaciones de algunas variables, ¿no? Estas variables, por lo general, son de dos tipos, caída de precio y la caída de la producción. Pero también pueden considerar acá ustedes otros factores, ¿no? Por ejemplo, el incremento de los costos de producción, puede ser, ¿ya? O el incremento del precio de venta. Si es incremento, la variación es positiva. Si es caída o pérdida, es negativa. Eso nada más van a tener cuidado. ¿Ya? Y con eso se vuelve a calcular el BAN y el TIR para verificar a qué nivel de variación la propuesta va a ir perdiendo rentabilidad. Ustedes ya esto en la ejecución de planes, etcétera, y también cuando planteen la sostenibilidad de la propuesta, tienen que entender que la sensibilidad no les indica que cuando por ejemplo acá ya, dice caída del precio, y acá dice que cuando se reduce en 35%, tu BAN va a llegar a 64%. Este dato no te está diciendo que tú dejes, ¿no? Que cuando tú ves que hay una reducción del precio, simplemente tú te cruces de brazos y dejes que todo suceda.
¿no? Sino que muy por el contrario. Lo que te está indicando es que cuando tú empiezas a observar esta variación negativa del precio de caída, inmediatamente tienes que pensar en ir adoptando una serie de medidas para que no llegues a este nivel, ¿no? Porque el precio tú no lo vas a manejar, tú no vas a salir y decir, ay no, ¿qué pasó? ¿Por qué mi plan de negocios dice que yo tenía que vender a 5 soles, ahora me dicen que ya no quieren pagar 5 soles, quieren pagar 4 soles? Así no juego, no le vas a decir, ¿no? El mercado no te va a responder, no te va a decir, sí, está bien, por ti mantengo el precio. Pero sí pueden tomar algunas medidas para que llegado este nivel bajo de variación o de caída del precio, no obtengas tú este indicador, sino algo más, ¿no? Acá en lugar de 74.000 puede ser 87.000. 87.357.12, por ejemplo, ¿no? No has podido tú evitar la caída del precio, pero sí has podido tomar una serie de medidas orientadas a que tu ban no llegue a ese nivel que se había previsto. Hacia eso va el análisis de sensibilidad. Te ofrece una prospección de cómo variaría, cómo cambiaría el ban, el TIR, en situaciones, ¿cómo se denominan? En situaciones hipotéticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú tienes que plantear una serie de acciones para evitar que, dada esa situación hipotética de una caída de 35% del precio, tú no llegues también a obtener un ban solo de 64.000, sino puedas obtener un ban algo distinto, algo menos complicado o que haya perdido tanta rentabilidad. A eso va el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Y luego tenemos el cronograma de ejecución físico y financiero, ¿no? Acá la recomendación es que ustedes inicien con el cronograma de avance físico y a partir de eso ustedes trasladen los montos a la inversión final, al cronograma de desembolsos. ¿Ya? Es lo más práctico porque de lo contrario pueden tener incongruencias, ¿no? Esto en la hoja Excel está en esta última página que es cronograma. Acá está y ya está con sus respectivas fórmulas, por si acaso. Acá dice 1, si yo le pongo punto 7, ¿no? A ver, acá se ha movido esta fórmula. Acá se ha movido. Acá sí está. Bueno, acá se ha movido. Lo ajustan nada más. Acá tendría que decir esto por esto de acá, ¿no? De modo tal que si acá pongo punto 5, eso varía, ¿no? Y así en el resto de situaciones. ¿Ya? Ahí prácticamente termina lo que viene a ser el conjunto de cuadros y esquemas de estimaciones, de cálculos del plan de negocios en el esquema de Procompite. Lo que viene después ya se considera que es la mixtura o la fusión o la propuesta híbrida entre el plan de negocios y el proyecto de inversión pública. En primer lugar está el análisis de sostenibilidad. Acá ustedes tienen que especificar todo el conjunto de acomodos, de arreglos institucionales, interinstitucionales, convenios, alianzas estratégicas, asignaciones especiales de presupuesto, etcétera, que tiene que generarse durante la implementación para que la propuesta continúe válida y con los montos de indicadores estimados reportado. ¿Ya? También tienen acá ustedes que resaltar o tener como principal eje la capacidad de la organización de tener ingresos suficientes para poder aportar o poder cumplir con todos sus compromisos y también poder asumir todos los gastos y costos de producción. Porque recuerden ustedes que al momento de establecer la propuesta, acá, se ha considerado acá.
esto de acá, ¿no? Esto de los costos totales de producción a lo largo de los 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Este monto de acá, de materiales directos y de mano de obra directo, tiene que poder ser cubierto por los beneficiarios sí o sí en esa cantidad y en ese año. No existe otra forma. No hay otra forma. Si no pueden cubrir ese monto, obviamente no van a tener capacidad de producción según la proyección, porque no están generando el aporte de dinero para cada una de las unidades de producción, ¿no? Sino que están reduciendo. La otra consideración es que tienen que indicar ustedes que el mercado al que van a colocar el producto, ¿ya? Sea aquel que les permita, les cumpla con el pago que se ha considerado. Recuerden ustedes que habíamos visto en las primeras sesiones que uno de los aspectos de importancia en la propuesta de planes de negocio Procompite es que el mercado tiene un alto nivel de formalidad, ¿no? Por lo tanto, te va a pedir una producción o una entrega de un producto bajo ciertas características, pero de forma constante, ¿no? Son mercados formales. Por eso es que decíamos que uno de los anexos que se les va a pedir es la carta de compromiso de compra-venta. Y después están los indicadores de impacto, ¿no? Los indicadores de la línea de base, no se olviden, se inicia siempre con la elaboración de la línea de base, ¿ya? En los planes de negocio, esa es una característica, es un requisito. Y después, los indicadores de impacto. En cuanto a los indicadores de línea de base, estos se van a generar de forma automática en la elaboración de la línea de base, ¿no? Acá lo que tú vas a tener, y esto se va a relacionar con esto, ahorita les voy a explicar cómo, por ejemplo, la organización Los Orgullosos del Centro, así se va a llamar, ¿ya? Que pertenece al distrito Z. En la línea de base hemos determinado que nuestra organización tiene un promedio de rendimiento, digamos, vamos a ponerle 11, ¿ya? De 11 toneladas, de 11 unidades por área de producción. Y el distrito tiene un rendimiento de, vamos a ponerle un dato, 10 vamos a poner. ¿Ya? Nuestra organización tiene un rendimiento promedio de 11 y el distrito tiene un rendimiento promedio de igual a 10. Esa es la línea de base. Nuestro indicador de impacto, nuestro indicador del proyecto o del plan de negocios nos dice que de este 11 vamos a pasarlo a un rendimiento de 15. ¿Ya? Vamos a pasarlo a un rendimiento de 15. ¿Ya? Nuestro indicador de impacto, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo en función a esto de acá. Como mi rendimiento es de 15, ¿no? Acá yo estoy aportando más hacia el promedio del distrito. Suponiendo que tenemos 4 organizaciones en el distrito, la organización 1, la organización 2, la organización 3 y la organización 4. La organización 1 es nuestra organización, tiene 11. La organización 2 tiene 10, la organización 3 tiene 10 también, vamos a hacerlo con números fáciles, ¿ya? Y la organización 4 tiene 9. La sumatoria es 40 y el promedio, ¿no? Obviamente es 10. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el plan de negocio? Esta organización 1, que es nuestra organización, ya no va a tener 11, va a tener, vamos a ponerle acá mejor 16 para poder hacer rápido la suma, ¿ya? 16. Esta organización 2, que no se beneficia del plan, va a seguir con 10
Esta 3, que tampoco se beneficia, seguirá con 10. Esta 4 seguirá con 9. Entonces acá tenemos 10, 20, 30, 40, 45, ¿no? 45 entre 4 es 12.5, ¿no? No, 11.5. A ver, mejor la calculadora ya. 11.5, 11.25 mejor. Entonces, el nuevo promedio del distrito ya no va a ser 10, sino ahora va a ser 11.25. He contribuido a mejorar esto. No porque le he ayudado a producir más a esta organización, ni a esta, sino solamente a esta. Pero el incremento de su producción de esta organización repercute sobre el incremento del rendimiento de toda la localidad. Ahí está mi indicador de impacto. Con el plan de negocios se ha incrementado el rendimiento de la zona de un rendimiento promedio 1 de 10 a 11.25 toneladas o lo que fuese, ¿no? ¿Cuánto por ciento es esto? Es un incremento del 10 y tantos por ciento. Así es como ustedes van a considerar estos indicadores de impacto. Una vez más, no es porque el plan de negocios le está enseñando, le está beneficiando a todo el distrito, ¿ya? Sino que al beneficiar de forma puntual a nuestra organización, esta va a tener una participación más importante y va a elevar el indicador de toda la zona. Y por último tenemos las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Acá mantengamos este criterio siempre. Hay una relación directa entre los objetivos y las conclusiones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ningún plan de negocios tiene como objetivo el BAN, el TIR. El objetivo es incrementar la rentabilidad, incrementar la utilidad, incrementar la calidad post cosecha, la calidad del producto, etc. En ese mismo sentido, tus conclusiones tienen que estar acá. La primera conclusión va a responder a tu primer objetivo, al objetivo general. Eso es lo primero. La segunda, si desean ya, acá sí pueden indicar que esto de acá que han indicado, que han planteado esta conclusión, se refuerza, se sustenta en que el plan de negocios, ¿no? Tiene un BAN XX, tiene un TIR XY, Z, etcétera, ¿no? Todo eso ya. Pero es la segunda conclusión, jamás es la primera, ¿ya? Incluso el BAN y el TIR es un refuerzo o es la base, el sustento para indicar las primeras conclusiones. También tengan presente que hemos dicho que el plan de negocio es una propuesta estratégica. Como propuesta estratégica tienes primero el incremento de la rentabilidad, luego tendrás que se ha construido o la construcción de la planta, la generación de capacidades o el fortalecimiento de capacidades en los productores, etcétera. En ese mismo sentido, tus conclusiones y el sustento de todas ellas es que hay un BAN y un TIR, ¿no? Es la base, es lo que te permite decir que todo lo demás se va a conseguir. Y finalmente los anexos, acá están todo el conjunto de documentos que están vinculados a las actividades que se han planteado. Si hay una construcción, los planos. Si se va a contratar un especialista, un técnico, sus términos de referencia. Incluso se puede considerar también los temas o el contenido de los eventos o de las actividades de capacitación, de entrenamiento, etcétera. También acá van a considerar cuáles son las contribuciones financieras, es decir, cuánto va a poner el productor, etcétera, pero sustentado en un documento, la declaración jurada, el acta de compromiso, lo que fuese, ¿no?
También acá van a considerar ustedes ¿cómo se llaman estos? Los documentos de compromiso de compra-venta del mercado, ¿no? Donde se estipulen preferentemente las características que se está acordando que debe de reunir el producto. Del tamaño, forma, peso, presentación, periodo de entrega, ¿no? Por ejemplo, en cultivos, tú cosechas hoy día y tu producto tendría que estar siendo entregado a más tardar mañana en el mercado, en la planta con la que has hecho el convenio de compra-venta, de entrega, ¿no? Te pueden recibir de acá a 2 días por alguna situación especial, pero no es el periodo apropiado, no es el periodo normal, ¿no? Entonces, todo eso tienen que considerar acá, ¿no? ¿Qué más? Si como parte de la propuesta de intervención o como parte del plan de negocio está en la generación de una estructura de riego, ¿no? De un sistema de riego tecnificado por goteo, aspersión, irrigación, lo que fuese, tienen que considerar la respectiva licencia de agua otorgada por la entidad competente, la entidad rectora, es decir, el ANA o su órgano desconcentrado, ¿no? El ALA. El ALA, ¿ya? ¿Qué otra cosa más acá me estaba olvidando? Ya les he dicho, esa infraestructura tiene que estar considerada como parte de los bienes de la organización. Básicamente eso en anexos. En esta oportunidad les voy a compartir tres planes de negocio más. Primero sobre productos lácteos, ¿ya? Otro sobre crianza de ganado vacuno, y sí es un plan de negocio un poquito más grande, más complejo, sobre fibra de alpaca clasificada, ¿ya? Es del 2007, sí, pero es bastante completo, dirigido a este aspecto que hace algunos días alguien me pidió, quedé en conseguirle. Tenía uno del 2011, pero no lo ubico. Este es el esquema anterior que se presentó y que es bastante completo. Entonces, ustedes ya ahí lo tienen, están todos los ítems que le corresponden. Se acerca bastante a el esquema de Procompite, por eso también les estoy facilitando este documentito, ¿no? Para que lo puedan ver y lo puedan considerar como parte de los esquemas de trabajo, ¿no? Una vez más, les repito, estos planes de negocio no son documentos determinantes, no es de que esa es la única forma en la que se va a presentar, no es la única forma en la cual se va a trabajar. El esquema sí hay que respetar, pero el contenido puede estar más o menos detallado, más enriquecido, presentado a través de gráficos o presentado a través de textos más explicativos, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, siempre tienen que considerar ustedes presentar la información pertinente. Si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, quedo atento a poderlas absolver. Por ahí alguien me había pedido plan de negocio en hortalizas. Le voy a alcanzar en unos instantes más. Me he demorado en poderle responder. Está un poco delicado de salud, ¿ya? Y eso me ha tenido alejado unos cuantos días de mis labores académicas. Les pido las disculpas y la comprensión del caso, pero ya felizmente ya estoy mejorcito. Ya hoy día les debo de estar compartiendo la información. Si hubiese alguna consulta, a ver, Ronald, ya no hay problema. Si necesitas algún otro documento, me lo pides nada más también. Hay veces, eso es lo que me he estado dando cuenta en el caso de algunos de ustedes, lo cual es bueno, ¿no? Están solicitando que se les facilite modelos de planes de negocio. Pero hasta ahorita no he recibido ningún mensaje de nadie, ahí tengo como 20 mensajes, en el que me haya pedido un libro de cómo se formula o cómo se estructura un plan de negocios en líneas generales. Es decir,
el cómo del plan de negocios de forma genérica, no el modelito de la organización, porque luego se hará un curso de planes de negocios en Avanzar Rural y ahí tiene otro esquema y van a solicitar esos modelos. Está bien, pero ustedes tienen que ir pensando en manejar los conceptos fundamentales, los conceptos genéricos de lo que es un plan de negocios, nada más, no bajo un esquema, sino de lo que es el plan de negocios, cómo se formula un plan de negocios de cualquier estructura, de cualquier esquema, para el sector público, para el sector privado. ¿Ya? Entonces, ahí los invito, solicítenme, tengo ahí un par de libros más que les puede resultar bastante útil. Les he compartido uno, ¿no? El de USAID, que es una propuesta metodológica que se ajusta bastante al de Procompite, pero hay otros esquemas también, ¿ya? Entonces, ahí, solicítenlo con toda confianza. A ver, Sandro, el proceso para aparecer en como... A ver, en Agroideas es un concurso o es una participación abierta a lo largo de todo el año. Acérquense a la oficina respectiva, ya en cada una de sus zonas, o consulten directamente en la página web para que ahí les indiquen algunos requisitos. Lo que tienen que hacer en primera instancia es coordinar con una organización, ¿no? Para ver si está interesado o ya está declarada como elegible. De ahí Procompite, tienen que estar atentos en sus respectivas jurisdicciones para ver en qué momento la municipalidad o el gobierno regional convoca a este concurso, ¿no? De Procompite. Luego hay otros esquemas, Avanzar Rural, tienen que verificar también ahí para ver más o menos en qué fecha, ¿no? Estuvieron trabajando bastante el último semestre del año pasado. Supongo que ya deben de empezar a trabajar en este año, ¿no? Ya estamos marzo, ya debe ser ya. Ustedes saben que todas las entidades estatales empiezan a tener ingresos de sus presupuestos a partir de fines de febrero, ¿no? Entonces, ya debe estar cerca. Y así, hay otros esquemas que ustedes tienen que ir viendo. En el de Procompite específico, sí consulten la fecha de convocatoria en cada región y en cada distrito, cada localidad. Ahí les van a indicar. Por si acaso, antes que me olvide, esto no está restringido, Procompite no está restringido solamente a provincias y distritos rurales. También he visto que habían convocatorias, por ahí he visto a nivel de Lima, ¿no? Porque es una cadena productiva y hay cadenas productivas interesantes. Ahí también había una cadena, un Procompite que solicitaron, que convocaron, creo, para agricultura periurbana, ¿no? Sí, agricultura periurbana o agricultura orgánica urbana, algo por ahí. Entonces, verifiquen ustedes eso, ¿no? Tómense un tiempito. ¿Qué se necesita para hacer? A ver, antes de eso, Ronald, creo, ¿no? Faciliten su libro. Escríbeme al WhatsApp nada más. El libro también se lo he compartido a la escuela, solicítenlo. Si requieren otro libro, sí me lo piden al WhatsApp. Lenovo, ingeniero, ¿qué se necesita para hacer un plan de negocio? Ya lo hemos estado comentando. En primer lugar, para Agroideas, Procompite, una organización que tenga esa predisposición. De ahí, un buen análisis del mercado, ¿ya? Primero del producto y luego del mercado, ¿no? Para que ustedes definan qué cosa es lo que quiere el mercado y en función a eso, ustedes planteen qué le pueden ofrecer de todo eso. Ya les dije, ustedes no le van a ofrecer al mercado lo que quieren, tienen que ofrecerle lo que el mercado quiere, pero tiene que estar en concordancia con lo que se puede ofrecer en la realidad. Yo, por ejemplo, ¿no? Como comprador de una laptop, yo quisiera una laptop que tenga un Core i7 de 11ª o ya deben estar en 12ª generación, ¿no? Que tenga 8 núcleos, que tenga pantalla touch screen, teclado de pantalla de 17.6 pulgadas, con su teclado alfanumérico, teclado en español con la letrita ñ, Windows 11, con el Office 2021, creo que está vigente ahorita en el mercado, con cubierta de aluminio, ¿no? Antiderrames, etcétera, a 2.000 soles, quiero.
El mercado, eso es lo que yo quiero comprar, pero ninguno de los fabricantes me va a decir, yo te doy todo eso por 2.000 soles, ¿no? Me va a decir todo eso por 5.000, 7.000, 9.000 soles. Ahora, tú no quieres pagar eso, hay otros productos. Entonces, ustedes no le van a ofrecer al mercado lo que ustedes quieren venderle. Tienen que ofrecerle lo que el mercado está dispuesto a comprar. ¿Y cómo van a determinar ustedes eso? A partir de un estudio de la demanda, ¿no? Para ver qué es lo que quiere, y luego eso lo dimensionan con lo que efectivamente la organización, no ustedes como el planificador, sino la organización va a poder ofrecer a lo largo de los 5 años. No solamente es este primer año con el aporte del programa y luego ya veremos, ¿no? Sino a lo largo de los 5 años, ¿qué va a poder ofrecer? Ah, ¿quieren laptop? Ya listo, laptop. De Core i7, ya listo, Core i7. Ah, pero de 11ª generación a ese precio no te puedo ofrecer. Te puedo ofrecer Core i7 de 5ª generación, digamos, ya. Pantalla i7 tampoco te puedo ofrecer eso, ¿no? Te puedo ofrecer de 14 punto y tantos pulgadas, ya. Y eso te puedo ofrecer a unos 2.000 soles. Pues. El mercado va a estar atento, Core i7 sí lo va a recibir, pero si ustedes quieren imponerle algo que el mercado no quiere, no te va a consumir, ¿no? No te va a consumir. Y después de eso, ya no se olviden. Lo otro es que hay un proceso, ¿no? Primero es la organización, luego es el producto, el mercado, del mercado, ¿no? Se analiza la demanda, la oferta, el precio, y de ahí recién se hace la reorganización productiva. ¿Cómo es que la organización se va a modificar para poder llevar adelante ese proceso de producción con las características que el mercado nos está demandando? Después de eso, el personal. ¿Qué personal voy a necesitar? Después de eso, el ajuste legal. Que todo lo que vaya a hacer esté permitido por ley y que yo también cumpla todo lo que la ley me exige para poder colocar mi producto. Concluido eso, recién le empiezan a poner montos a todo, ¿no? Y ahí ajustan demasiadas unidades de producción, mucho costo de producción, me eleva, ¿no? O tal vez lo que sucede hay veces es esto, ¿eh? Ojo, hay veces va por este lado la salida. ¿Dónde está? Ah, caramba. Ya, acá. Ya. Ustedes cuando hagan sus costos de producción van a tener esto, costos fijos y costos variables, y luego van a tener sus gastos de operación. Estos gastos de operación son constantes, ya, para toda esta cantidad de producto. Estos sí van a variar. Estos costos variables son cambiantes, por eso se llaman variables. Estos fijos son constantes, pero están en función a la cantidad y la calidad de tu producto. Más producto, más costos fijos, más costos variables. Menos producto, menos costos variables, menos costos fijos. Estos no. Por ejemplo, acá tú tienes la secretaria. A la secretaria le pagas 12 meses, le pagas 1.000 soles por mes, te hacen 12.000 soles al mes. Si acá tú consideras únicamente, digamos, trabajar con 20 hectáreas, ¿no? Con la producción y la venta de estas 20 hectáreas, sí o sí vas a tener que cubrir este monto, quieras o no quieras. Pero si esto tú lo pasas a 40 hectáreas, tu margen de utilidad también se va a incrementar. Por lo tanto, vas a poder cubrir con más holgura este mismo gasto. La secretaria no te va a decir, ingeniero, ¿sabe qué? Yo le cobraba 1.200 cuando usted producía 20 hectáreas. Y yo ahí le redactaba oficios, cartas y le respondía las llamadas, le hacía la agenda. Ahora usted está produciendo 40, ¿no? Y yo voy a seguir haciendo lo mismo, pero ya también me tienes que duplicar el sueldo. No te va, estos gastos operativos no funcionan así. A ella le vas a seguir pagando lo mismo, ¿no? Indistintamente si tú estás produciendo 40 hectáreas, 80 hectáreas, 100 hectáreas, porque el trabajo que ella hace no está vinculado a este proceso productivo. No es de que ella va a redactar una carta por cada hectárea que estás produciendo, ¿no? Entonces, hay veces la solución está en esto. Para incrementar el BAN está en incrementar también tus unidades de producción. Al final, recuerden que esto te puede requerir un préstamo, un monto adicional de inversión, pero va a tener un ingreso. Producto de las ventas, acá tú vas a tener un ingreso.
Acá no, en los costos, no. Acá no va a haber nada que te ayude a soportar esto, que no sea lo que tú estás obteniendo solamente por los ingresos de tu producción. Mientras más produzcas, mientras más producto tengas, más producto vendas, este monto de acá va a ser relativamente más pequeño. Si de 20 hectáreas tú lo vendes por 200, vamos a poner 5,000, ¿no? Son 100,000 tu venta total. Esto de acá representa el 12% de tu producto. Por 40 será 200,000. A tu secretaria le sigues pagando sus 1,200, pero esto ya no representa el 12%, sino ahora representa solo el 6% del total de tus ingresos. Si esto tú lo pasas a 80 hectáreas, ¿no? Acá será 480,000. Y este monto representará solo el 3%. Entonces, eso también tienen que ver. Hay veces la salida está en incrementar áreas de producción, ¿no? Y para esto, en el caso de Procompite, te facilita esto del capital de trabajo. Tú estimas bien cuál es tu capital de trabajo y en función a eso haces la corrida, ¿no? Ahora, no necesariamente tienes que solicitar este capital de trabajo a una entidad financiera que te va a cobrar una tasa de interés de 3%, 5%, etcétera. Puedes solicitarlo a un pariente, a un amigo, a alguien, ¿no? Que te cobre una tasa de interés menor o incluso que no te cobre tasa de interés. Ya ustedes lo manejan ahí, ¿no? ¿Puede darse el caso de que la cadena productiva fracase? No, no puede. A ver, una cadena productiva no va a fracasar porque acá diferencien esto. Procompite trabaja en cadenas productivas priorizadas. ¿Cuál es uno de los criterios de priorización? Es su nivel de impacto, alto impacto en el desarrollo económico local. ¿Qué quiere decir? Que esta cadena productiva priorizada tiene tiempo de estar operando, ¿no? En este territorio y congrega una gran cantidad de actores. Por eso es que tiene un impacto alto en el desarrollo económico local. Es un cultivo, una crianza ampliamente difundida, ¿no? Por eso es una cadena productiva priorizada. Puede ser una cadena productiva incipiente que no está priorizada, que recién se está formando, etcétera, y esta sí podría fracasar, ¿no? Podría fracasar. Pero Procompite se orienta a cadenas productivas priorizadas. ¿Quién ha priorizado? El gobierno local, el gobierno regional. Pero incluso tú haces, antes de poder generar tu plan, tú haces una proyección de la demanda. Lo haces para al menos 5 años esto, ¿no? Y lo haces con datos de 5 años atrás. Eso lo hemos visto acá. Acá está. Análisis de la demanda, ¿no? Haces una proyección hacia adelante, pero a partir de una serie de datos históricos también. Entonces, eso te va a permitir a ti verificar si esa cadena, ¿no? O la cantidad de producto que está demandando el mercado va a ser sostenible y va a ser creciente a lo largo de los siguientes 5 años. Entonces, a menos de que lo hayas hecho con datos irreales o que no lo hayas hecho, la propuesta podría fracasar. Porque si tú en esta proyección de la demanda ves que el año 1 tienes 1,000 compradores, digamos. El año 2 tienes 900 compradores. El año 3 tienes 900 compradores igual. El año 4 tienes 800. Y el año 5 tienes 800, quiere decir que tu mercado se está contrayendo. Acá no vas a plantear ninguna cadena, pues, ningún plan de negocio. El mercado está desapareciendo. Tú, si planteas algo, en un determinado momento, tu producción va a exceder lo que está en oferta en el mercado y por lo tanto no va a ser adquirido, ¿no? O lo otro que puede darse es que en tu proyección tú verifiques que en el año 1 va a haber 1,000, en el año 2 va a haber 1,000 de nuevo, se mantiene, en el año 3 va a haber 1,050, en el año 4 1,050, en el año 5 1,050, ¿no? Entonces quiere decir que tu mercado no está creciendo.
¿no? Entonces tienes que tener una propuesta muy conservadora porque no hay un margen de crecimiento del mercado que te permita a ti crecer también como proveedor, ¿ya? Entonces ahí ya no puedes forzar tú nada, pues lo mejor es decir que en ese producto, para ese mercado no va. Puede ser que el mercado demande otro producto, ¿no? Eh, un ejemplo del plan de negocio del cultivo empleando el control biológico, cultivos orgánicos. Ah, fácil, eso es un plan de negocios en producción de hortalizas orgánicas, ¿no? O de aguaimanto orgánico, que también he visto por ahí. O de quinoa orgánica, o quinoa orgánica procesada. Hay varias propuestas ahí, ¿ya? Hay varias propuestas. También hace un año más o menos vi un plan de negocios en producción de crianzas orgánicas. ¿Ya? El mercado son esos consumidores que tienen esa vocación de lo inocuo, ¿no? Entonces tienes que hacer tu investigación en función a ellos. No todos van a, el consumidor normal no es a que vas a orientar todo el producto. Un ejemplo práctico, si la asociación está criando ganado lechero, ¿qué planes puedes ofrecerle? En primer lugar, la optimización de su producción, ¿no? Es decir, que con un buen manejo del forraje, tú puedas seguir obteniendo esa misma cantidad de producto, pero con menos forraje, o que con la misma cantidad de forraje tú puedas generar mayor cantidad de leche, o que lo puedas colocar en un mercado de procesados, ¿no? De mantequilla, de queso, de yogur, etcétera. O que lo puedas, esta leche que están produciendo, la puedas empacar de alguna forma y la puedas presentar ante un mercado más competitivo. Hay algunos supermercados de Plaza Vea, de Won también, donde te venden leche fresca, ¿no? Del día, incluso, ojo, yo he visto esto en botellitas de vidrio muy bonitas, así como anteriormente se vendía, ¿no? Hace unos 30, 40 años atrás. Y que era muy visible en estas zonas denominadas pitucas de Lima, pues, ¿no? Esto, pero tiene un mercado muy, muy específico, no son estos nichos de mercado, estas poblaciones nada más. Si tú lo llevas a una provincia y le ofreces algo similar al común de la gente, no te van a comprar, ¿no? Porque no hay esa cultura. Entonces ahí tú tienes que hacer lo que te decía, ¿no? El estudio de mercado. ¿Qué es lo que quiere ese mercado puntual de ese distrito, de esa zona, ¿no? Obviamente tu producto va a estar orientado a ese mercado. Si tú ese mismo producto lo llevas, qué sé yo, al barrio X de la periferia de Lima, ahí nadie te va a comprar a 7 soles tu litro de leche embotellado, por mucho que tú les expliques que la botella es bonita, que antes se consumía así, que en la mañanita recién lo has ordeñado, que la ordeñadora era una chica de 15 años, de 18 años, totalmente inocente, pura y cándida, que la vaca también es la primera vez que ha quedado preñada, por lo tanto es leche de primerísima calidad, que come pasto recontra controlado, producido orgánicamente. Igual te decir, no, pues yo no consumo, no es mi hábito, yo no tengo necesidad de esto. Pero si ese mismo producto tú lo ofreces en tu nicho de mercado, él sí va a estar contento. ¿No? Caramba, esto es lo que yo quería. Y te compra y te paga. El estudio de mercado, como les había dicho, es la columna vertebral del plan de negocios. En la medida que tú lo hagas bien, toda tu propuesta va a estar, va a ser correcta, porque va a responder a lo que el mercado quiere. En la medida que tú no lo hagas bien, tú tergiverses o malinterpretes u omitas parte de la información, qué sé yo, tu propuesta también va a estar algo desfasada, ¿no? Va a encontrar ciertas inconsistencias al momento de ser presentada y ser entregada al comprador. Al final, el plan de negocios, más que en función al producto que tú estás generando, está en función al producto que el mercado desea, ¿no? El producto que el mercado desea. Si el mercado desea ese producto en esa presentación, de esa forma, de ese color, en ese tiempo, ese precio, te lo compra. Si el mercado no desea ese producto, por mucho que tú le ofrezcas, le digas, le remates, lo que quieras, no va a comprar, ¿no? Y en Internet, si ustedes ingresan, van a encontrar una serie de productos
que se han generado con una inversión muy alta y que no han tenido una respuesta. El gigante de Internet, el Google, por ejemplo, hace unos 10 años, 7 años atrás, empezó a trabajar y en esto invirtió casi unos 800 millones de dólares, estos Google Lens, ¿no? Pero eso no pasó más allá de un par de añitos. Y de ahí quedó desechada la idea, pero la inversión estuvo hecha. ¿Qué sucedió? Que no hubo un buen estudio de mercado, ¿no? Eso no era lo que el público desea. Y es un gigante, ¿ah? Y han hecho toda una serie de estudios, una serie de prospecciones de respuesta del mercado, han lanzado prototipos, han hecho sus primeros intentos de colocación en el mercado, pero no es lo que el mercado quiere, pues nadie quiere usar lentes, ¿no? Por mucho que sea de realidad aumentada y lo que quieran, porque hay un paradigma, ¿no? Que el que usa lentes está sujeto a una cierta discriminación, por mucho que sean tecnológicos. Así de simple. A ver, en una asociación que produce hortalizas de brócoli, venden a los revendedores. ¿Qué plan de negocios? Ah, ya. Ahí quien se está llevando parte de tu utilidad es el revendedor. Entonces, tu plan de negocios puede ser un mejor empaque, ve qué cosa es lo que el revendedor le ofrece al mercado al que él estaba colocando y traslada esa forma de presentación, traslada a tus productores y vincúlate directamente tú al mercado, ¿no? Tal vez este revendedor lo lava, le ponen una bolsita con su logo verde, ¿no? Para que diga que es orgánico, qué sé yo. Y haz lo mismo tú, o incluso empieza a producirlo con sello orgánico, ¿no? En una producción orgánica. Y listo. Simple, sin ir muy lejos, ¿no? Pero el revendedor es el que tienes que evitar ahí. En el plan de negocio se considera un riesgo económico que podría darse, por ejemplo, si se hace un plan de negocio en una cadena productiva y resulta que aparece una plaga y malogra, sí. En lo que se llama sostenibilidad, y también había en la estructura de plan de negocio de Procompite, el análisis de la cadena, el análisis del producto, ahí tienes tú que colocar eso, ¿no? Porque las plagas no es de que el cultivo X, ¿no? Tiene a la plaga A, B, C, D y E, y de pronto, de este año para el otro año, apareció de la nada la plaga Z, ¿no? Esta plaga Z ha estado presente, ha estado anteriormente atacando, solo que no tenía ese nivel de daño económico, como se le denomina, ¿no? Entonces tú tienes en el análisis del producto, tienes que haber verificado todos estos aspectos y haber ido planteando las acciones concretas para poder controlar eso. Pero más allá de eso, siempre recuerden que este tipo de situaciones externas están totalmente fuera de control, ¿no? No solamente una plaga puede generar la pérdida total de una inversión, puede ser el cambio climático mismo, ¿no? Tú puedes generarte una propuesta estudiada, bien hecho el análisis del mercado y todo lo demás. El primer año funciona, el segundo año igual, el tercer año lo mismo. El cuarto año, donde tú has instalado, qué sé yo, ya no 100, sino 200 hectáreas de un cultivo X, se presenta una sequía fuerte, ¿no? Y ahí pues vas a tener una pérdida bastante importante y no hay forma en la cual tú te puedas prevenir de la sequía. No es de que tú vas a ahorrar nubes o vas a guardarte nubes de tormenta por algún lado para que luego las dejes caer, que precipiten su agua en tu terreno nada más cuando llega la sequía. No es de que tampoco tú vas a poder almacenar agua los 3 primeros años para tener a disposición ese año, ¿no? O sea, siempre van a haber eventos que no están, que están totalmente fuera de tu control, pero son eventos extremos, son eventos extremos. Entonces, en tu propuesta, en tu análisis, siempre tienes que considerar estas situaciones y en la propuesta de actividades que vas a realizar, considerar el manejo de las mismas, ¿no? Si sabes que vas a instalar en una zona donde hay sequías, pues plantea la instalación de campos en los periodos más óptimos, más ideales, de modo tal que tú escapes, ¿no? Cultivos de escape, periodos de escape que lo le denominan, ¿no? A estas situaciones, a estos momentos. Y así, ¿no? Para cada uno tienen que hacer. Por eso les decía, el plan de negocios es una propuesta estratégica, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Teniendo cuidado en controlar todas las situaciones adversas que se puedan presentar, sacando toda la ventaja posible a las
a los contextos favorables que se te puedan ir presentando. Y en función a todo eso, recién le vas dando montos de inversión a todo lo demás. Pero la propuesta estratégica es la que le da sentido al plan de negocios. No es el que tú hayas empezado formulando la inversión, calculando el BAN y el TIR. Eso es lo último que se hace, ¿no? Eso es lo último que se hace. Si tu plan de negocio de observación por evaluadores que lo tachan y te dan plazo para corregir, corrígelo nada más. Hay que hacer las correcciones del caso, ¿no? Y eso es todo, fundamentalmente, ¿no? En el plazo que te están dando, corrígelos. Si hay alguna situación que te impida, comunícala. Yo, como les dije, por ejemplo, he estado algo delicada de salud todo este tiempo. Recién, hace un par de días me he repuesto más y me estoy reincorporando a mis actividades lentamente, ¿no? Pero siempre que te observen, que te hagan, que te soliciten alguna aclaración, procede a realizarlas nada más, ¿no? Si ya hay algún documento en el cual digan que todo el plan está totalmente mal planteado, haz lo que alguien me dijo una vez, ¿no? A veces un documento, un trabajo, no está bien elaborado desde su base y tratar de corregirlo ahí nada más